Catálogo. Algo que tengo que agradecer al doctor Alexander Jiménez, que fue el director de esta editorial hasta el año pasado. Hace como 2 años, Jeff me llamó diciendo que estaba acá en la librería y que no había ni un solo trabajo suyo. Y estaba como depresivo. Me decía, pucha, como ahora en español, puchica. Todo lo que he trabajado y no hay nada. Entonces llamé a Alex, le dije, Alex, mira, esta es la situación, y Alex no lo dudó, realmente hay que reconocerlo, no dudó ni un momento, y inmediatamente puso manos a la obra. Gracias a eso, este año, a finales del año pasado, a principios de han aparecido 2 títulos de Jeff. Aparecerá otro tercero probablemente a finales de este año. Y se está trabajando en una nueva edición de Dirigir como Iguales. Probablemente aparezca en 2027. Entonces ya no puede quedarse de que ha tenido muchos estudiantes de Costa Rica en Indiana y ninguno hace nada sobre él. Bueno, esta tarde, además de contar con Jeff, que es un profesor ya jubilado de la Universidad de Indiana, muy reconocido en América Central por sus estudios sobre Nicaragua y El Salvador, productor de muchos de los textos que leen estudiantes a nivel de posgrado, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Nacional, y en los Estados Unidos acerca de Centroamérica, un renovador de la historia oral, y además una de las primeras personas que planteó en uno de los libros que presentamos hoy, la construcción sociocultural del mestizaje en América Latina. Luego este texto sirvió de base para muchos otros trabajos en América Latina. Para comentarlos, tenemos al doctor Víctor Hugo Acuña Ortega, quien es profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, un historiador que hizo, todavía hace, esté así ya rojo, grandes contribuciones a la historia de Centroamérica, primero a la historia colonial y luego con mucho énfasis a la historia de los obreros, de la clase trabajadora, para pasar a la historia de los imaginarios nacionales y de la memoria. Víctor Hugo va a comentar el texto El mito de la Nicaragua mestiza. Y Jorge Cuellar, Jorge es profesor en Dartmouth College en los Estados Unidos, tiene un doctorado en la Universidad de Yale, y ha trabajado extensamente sobre El Salvador, no se sabe por qué. Y recientemente hay como un boom panameño, porque dice Jorge, quiero estudiar Panamá, y Michelle me dijo hoy en la mañana que quería estudiar Panamá también. Es muy interesante. Entonces, no, por algo de ser.
bueno, muy contento también que esté Jorge, quien colabora con nosotros en otro proyecto sobre Centroamérica. Y la idea entonces va a ser que Jeff primero va a leer algo sobre el mito, luego Víctor Hugo hará un comentario sobre ese libro, y luego Jorge hará un comentario sobre solidaridad bajo asedio. Y finalmente, pues si hay comentarios de ustedes, pues tendremos tiempo para recibir. Agradezco mucho a la librería universitaria por este espacio, particularmente a la sección de comercialización de la editorial, por arreglar este espacio para la presentación, y a David, que es el comunicador de nuestra editorial, quien se encarga del asunto técnico y de que esto se esté transmitiendo por Facebook y por YouTube. Bueno, gracias. Primero quiero agradecer a David por... ¿Se oye con eso? Sí, se oye, claro. Por organizar la presentación y recomendar la publicación del libro, y por supuesto agradezco a Alex Jiménez por promover su publicación, y a su gran elenco de editores y diseñadores. Muchísimas gracias. Bueno, básicamente con esta investigación, desarrollé la investigación en los 90, y bueno, en ciertas cosas tuve mala suerte, pero relativamente pocas experiencias negativas. Por ejemplo, caminar kilómetros en el bosque, horas, y no encontrar al informante que se había comprometido con encontrarme a tal hora, cosas así. Pero cosas positivas, buena suerte sí tuve. La primer ejemplo es que estaba en Matagalpa en finales 89, comienzos 90, y tratando de, bueno, encontrar algo, ¿verdad? Y alguien me contó que hay esa señora, cierta, bueno, anciana, que seguramente tiene conocimientos interesantes, documentos. Entonces fui a visitar a una señora, doña Aurora Martínez, y bueno, traté de hablar con ella, y bueno, le pregunté si tenía documentos de alguna clase, y me dijo que no, que me trató un poco como, bueno, ¿quién es usted? ¿Quién? ¿Un espía sandinista? No sé. Entonces, entonces le pedí a mi esposa, que es tica, que si pudiera acompañarme a hablar con ese señor otra vez. Entonces ella vino y conmigo y habló con la señora. Entonces ya después de como una hora de platicar así tranquilamente, ¿no? Bueno, la verdad es que sí tengo documentos. Lo que pasa es que tuve que enterrarlos en el patio, porque tenía miedo de que los sandinistas iban a usar su documentación para expropiar lo que quedó de su herencia. Entonces nos dio permiso, con la ayuda de su trabajador ahí, de desenterrarlos con palos, ¿verdad? Porque estaba todo bien. Entonces estaban en unos grandes sacos de yute enforrados en plástico. Entonces había como una docena, porque su padre había sido un capitalero muy fuerte, después jefe político de Matagalpa, después vicepresidente de la República, después presidente de la República, y después ministro de Gobernación. Y por cada puesto y cada oficio tenía un montonazo de documentos. Entonces, bueno, sí, es buena suerte. Y la otra cosa fue, fuimos al juzgado de Matagalpa preguntando por documentos. Entonces, bueno, fui, y otra vez tuve que reclutar a mi esposa, porque llegué ahí y bueno, sí, hay en la bodega. Entonces, la bodega había otro montonazo de documentos, pero cubiertos de caca de ratones, un montón de cucarachas y todo eso. Entonces, con mi esposa logramos tratar de sanear el lugar,
y después tratar de organizarlo, pero también una hora. Ahora, bueno, la otra cosa que quería comentar es que este libro, yo lo redacté gran parte en los 90, se publicó en 97. El año siguiente publiqué una versión en inglés, una versión ampliada en inglés. Entonces, con esa versión, además de tratar con la gran ayuda de las editoras aquí, de revisarlo, porque tenía muchos problemas la primera versión que había escrito. Además, se tradujo un capítulo que había estado en el libro de inglés a castellano, se incluye en este libro. Y por fin traté de hacer un segundo epílogo sobre la situación de los indígenas en Nicaragua, digamos, del final de los 90 hasta el momento, bueno, cuando lo redacté hace como un año. Y claro que creo que di el título de Plus à Chance, c'est la même chose, porque básicamente hubo ciertos avances, ciertos cambios, los cambios de nombres, ya no son comunidades sino pueblos, ciertos avances, pero en los últimos años, bueno, con la situación con Ortega, el régimen de Ortega, la situación está, bueno, peor que nunca. Entonces, pero eso es, o sea, eso se puede, como el último capítulo trata sobre eso. Pero claro, que honestamente esa investigación comparada con el resto del libro, un poco superficial, porque no pude entrar a Nicaragua a hacer una investigación profunda. Ahora, durante mi investigación doctoral en Chinandega, me topé con un problema que me picó la curiosidad. Hacia finales de los 50, los campesinos chinanteganos previamente adoptaron una identidad indígena. Lo hicieron por razones netamente oportunistas, ya que el régimen somocista en ese entonces tenía cierta apertura hacia ideas y prácticas indigenistas. Para citar un ejemplo importante, los indígenas de Sutiaba, la mayoría de los cuales vivían en el barrio occidental de Ciudad León, habían ganado una lucha en contra de los terratenientes leoneses. Me preguntaba entonces, ¿qué diferencias había entre los sutianos que eran monolingües en español y que se vestían únicamente en forma occidental y los chinandeganos? Y fenotípicamente no se parecían distintos a aquellos. ¿Por qué un grupo podría llamarse legítimamente indígena y el otro no? Según las estadísticas de nacimiento y defunción de finales del siglo XIX, más del 30%, creo que más bien como 35% de la población nicaragüense, incluso de las zonas del Pacífico, centro y norte de Nicaragua, eran identificados como indígenas. Pero en el censo de 1920, solo unos 4% de la población fueron identificados como cobrizos, presuntamente sinónimo de indígena. ¿Qué pasó con la población durante ese corto periodo, ya que no hubo ninguna masacre como en El Salvador? ¿Verdad? Entonces, en primer lugar, yo encontré que más bien los indígenas todavía conformaban como hasta 20% de la población y no 4%. Bueno, es en base de una investigación bastante exhaustiva. También el libro concluye que se trataba con el resto de una conversión masiva de una población indígena y no indígena. Y para mí, y esa conversión también es algo que la gente afuera lo identificaba como no indígena, en parte porque, era monolingüe, se vestía al estilo occidental, etcétera, ¿verdad? Pero para mí el proceso ideológico y práctico de mestizaje está fuertemente influenciado por luchas étnicas en torno a los recursos económicos y políticos interrelacionados
con la construcción de un discurso nacional homogeneizante. A los inicios de la investigación en 1990, un jefe departamental de Matagalpa, sandinista, me comentó que, abro comillas, no hay verdaderos indígenas en Matagalpa, cierro comillas. En este momento, él tenía acceso a un censo de las comunidades indígenas de Matagalpa, en que más de 80% de los miles de moradores de las cañadas de Matagalpa se identificaban como indígenas. Esta conversación me reveló a la vez un profundo desencuentro entre los sandinistas y las comunidades indígenas, por una parte, y por otro, lo que denominé el mito de mestizaje. Y si hubiera sacado un patente por esa frase, estaría bastante rico. Me di cuenta que si el dirigente sandinista había asimilado un discurso tanto académico como político que postulaba la eliminación de las comunidades indígenas a finales del siglo XIX. Al contrario, el libro demuestra cómo las comunidades seguían luchando en contra del asalto continuo sobre sus terrenos, fuerza de trabajo y autonomía política. Y los triunfos de las élites ladinas locales alimentaban cada vez más al mito de mestizaje, o sea que todos los nicaragüenses eran mestizos, ya que en la frase repetida por muchos, aquí no hay indios. Y pues si no había indígenas, no había que darles proteger sus tierras ni sus derechos. Desde la sublevación de los indígenas de Matagalpa en 1881 hasta la década de 1930, las comunidades sufrieron un proceso de derrotas políticas y económicas por parte de los ladinos y sus aliados en el gobierno. Sobre todo en la zona central, el discurso liberal fue apropiado por los ladinos locales en su lucha contra las comunidades indígenas acerca de la tierra y el poder regional. Durante la primera parte del siglo XX, la creación de un discurso democrático liberal no solo coincidió, sino también animó los ataques dirigidos a las comunidades indígenas. La toma de poder municipal por parte de los ladinos creó las condiciones políticas para la expropiación de terrenos comunales en la casa de Matagalpa antes de 1940 para el trabajo de peonaje por temporadas. Es decir, que el discurso de mestizaje se alimentaba de los procesos locales y que el mismo discurso ayudaba a los ladinos para que triunfaran en las zonas indígenas. El desencuentro anunciado por el dirigente sandinista que no reconocía la existencia de verdaderos indígenas se revela en forma más profunda en el comentario de Santos Pérez, el presidente de la directiva de la comunidad indígena de Matagalpa en 1990, políticamente identificado fuertemente con el antisandinismo. En el 90 me comentó, abre comillas, después de 1979, nunca más un ladino rico nos va a engañar o explotar, cierre comillas. Así los indígenas no reconocían la obra libertadora del Frente Sandinista y para los sandinistas la omisión era algo inconcebible. El triunfo de 79 había creado el escenario para una obra libertadora de las comunidades, pero el liderazgo revolucionario dejó caer la cortina durante el primer acto, un doloroso desencuentro histórico. Gracias. ¿No tiene un pie usted para esto? No. Este, Ah, bueno, es que no sí, lo he visto. nada más hay que apagar este otro. Don Jeff, no le dieron, no sé qué. Perfecto. Hay que encenderlo. Ya se lo enciendo un momento. Bueno,
Bueno, tal vez debería empezar agradeciendo las palabras elogiosas de David Díaz, porque me recuerdan algo que para mí es un lema, el lema de David Chie, que siempre lo repitieron. Creo que ya se desintegró el grupo porque David Chie ya muerto todos, ¿no? Sonamos a pesar de todo. Entonces, así que, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, he preparado un texto cuyo título es Sobre los indígenas y la Nicaragua mestiza de Jeffrey Bull. Y entonces voy a leer este texto. Mientras leí este libro en esta nueva edición, porque previamente no lo había leído, tuve dos ideas en varias ocasiones que podrían parecer un tanto triviales o cándidas. Por un lado, pensé que la historia como proceso humano histórico-natural, según la fórmula de Karl Marx, es de una extrema complejidad. Y por otro lado, que la historia como saber es una labor ardua que requiere tiempo y paciencia. En esta ocasión me impresionó la masa de fuentes escritas y orales que el autor utilizó para componer su obra que, dado el estado de los archivos de bibliotecas de Nicaragua, que por oídas he sabido que era terrible cuando esta investigación se realizaba, y casi seguro sigue siendo igual hoy en el presente, con excepción, esperemos, de los fondos del desaparecido Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, confiscados por el régimen despótico actual. De este modo, detrás de la investigación que sustenta esta obra, se puede adivinar un trabajo casi titánico. Ya vio que anduvo haciendo trabajos incluso de desenterrador. Es seguro que tal esfuerzo era inevitable para dar cuenta de la complejidad indicada. Por tal razón, en la interpretación histórica no es posible, como se propone en las otras disciplinas de las ciencias sociales, las generalizaciones de alto vuelo, sino apenas las de alcance medio, como alguna vez escribió Pierre Vilar, y de vigencia provisional, agregaría yo, digo mamá, lo cual resulta obvio para quienes nos desempeñamos en este oficio. Generalizaciones que reposan totalmente sobre la calidad y la cantidad del material empírico. La cuestión de la dificultad para alcanzar algún grado de generalización me resultó particularmente apremiante, porque yo he intentado hacerlo en términos comparativos en los casos de Costa Rica y Nicaragua, sobre la base de un sustento empírico modesto, en el caso de Nicaragua, es decir, con base en fuentes secundarias, y con mejor apoyo en el de Costa Rica, en relación con el tema de la formación y evolución de sus respectivos estados, sistemas políticos e identidades nacionales. Así, a lo largo de la lectura tenía en mente lo que sabía sobre mi país y por momentos sobre los otros países centroamericanos, y pensé que el caso de Nicaragua es particularmente difícil de desentrañar. Tarea aún más ardua cuando uno se enfrenta a este libro en el cual las simplificaciones están ausentes y los matices y variaciones puestos en evidencia. En suma, esta es una obra indispensable para pensar y repensar la historia de Nicaragua. El libro de Jeffrey Bull, cuyo valor e importancia quedan de manifiesto por lo dicho hasta aquí, es una historia de larga duración sobre las poblaciones autóctonas de la vertiente pacífica de Nicaragua y sus instituciones principales, las comunidades indígenas, en la cual pretende no solo describirlas
es decir, sacarlas de su invisibilidad y entenderlas, sino también someter la evolución histórica de Nicaragua en su conjunto como Estado y como nación a una nueva mirada. Dicho en términos rápidos, según el autor, no es posible entender la historia de Nicaragua sin conocer lo que estas poblaciones han hecho o dejado de hacer y lo que les han hecho el Estado y distintos actores políticos y sociales, individuales y grupales, desde las últimas décadas del siglo XIX hasta las primeras del siglo XXI. El libro presenta a las comunidades indígenas de Matagalpa, Jinotega, Guaco y Camuapa, Sutiaba de León y Monimbó y Nitirí de Masaya. Se trata de estudios de caso durante 3 periodos históricos, es decir, la época del despegue cafetalero entre las décadas de 1880 y 1890 y 1930, el periodo de la lucha de Augusto C. Sandino, el primer somocismo, el segundo somocismo, la revolución sandinista de 1979 y los años de la revolución, con un epílogo que se ocupa del periodo posterior a 1990 y ofrece algunos elementos de la situación de las comunidades tras el ascenso del despotismo actual. Indudablemente, este recorrido a lo largo de más de un siglo presenta una perspectiva muy detallada sobre la situación de las comunidades indígenas de la vertiente del Pacífico nicaragüense y sus procesos de continuidad, mientras que el recuento de sus trayectorias en los distintos periodos permite ver los fenómenos de cambio o discontinuidad. Además, la consideración de los distintos casos pone en evidencia la diversidad de esas situaciones y la complejidad del fenómeno considerado visto como un todo. Crítico del mito de la Nicaragua mestiza, según la expresión del autor, estas poblaciones nunca han desaparecido, aunque ciertamente su proporción en el conjunto de la población de Nicaragua se ha erosionado y sus signos de identidad se han modificado con el paso del tiempo. Por ejemplo, el abandono de la lengua materna. A pesar de un discurso visibilizador y frente al desgaste acumulativo producido por los fenómenos de mestizaje y el desarrollo del capitalismo, las comunidades indígenas han llegado hasta el siglo XXI agrupadas en la PIAM, organización hoy tutelada por el régimen actual. Precisamente la intención de PUL es dar cuenta de esta realidad por medio de la multiplicidad de factores y condicionantes que en esta realidad han intervenido. Claro está que el autor no se limita a estudiar la historia de las poblaciones indígenas, sino que muestra, como ya se dijo, cómo esa historia ha impactado social, política y económicamente la Nicaragua desde ayer y hasta el presente. La erosión de las comunidades indígenas nicaragüenses y su remanencia hasta el presente ha sido el resultado de la interacción de una serie de factores o actores. Las comunidades indígenas mismas, el Estado y el gobierno centrales, las autoridades locales, los caudillos nacionales y regionales, algunos de ellos con una posición benévola hacia los indígenas por razones sinceras o de conveniencia. Las facciones político-militares, en la medida en que aún bien entrado el siglo XX, los partidos políticos eran también partidas armadas. El mundo ladino de terratenientes, abogados, intelectuales, curas, comerciantes y campesinos, las autoridades y notables indígenas y los indígenas de a pie, para llamarlos de alguna manera. Además, se debe agregar
como protagonistas de estos complejos juegos a los círculos de obreros y artesanos urbanos, ya las autoridades estadounidenses de ocupación entre 1912 y 1934. No se debe olvidar que las poblaciones indígenas fueron testigos y partícipes de las dos grandes insurgencias salidas de Nicaragua en el siglo XX, la Guerra de Sandino y la Revolución Sandinista. En el plano económico, la cuestión indígena y su reverso, el mito del mestizaje, giraron alrededor de los temas de la tierra y de la mano de obra. En efecto, las comunidades eran propietarias de miles de hectáreas aptas para la economía de exportación y eran reservorios de mano de obra, cuyos integrantes eran reacios a un trabajo asalariado de pago miserable, razón por la cual los interesados argumentaban que era indispensable someterlos a un régimen de trabajo forzoso. Empresarios, ladrinos de sectores medios y todos cuantos tuviesen algún interés en apropiarse de las tierras de las comunidades o de la fuerza de trabajo de sus habitantes, disertaban en nombre de la oposición, civilización y barbarie, aunque detrás de esa retórica racista estaba el discurso del individualismo posesivo, del propietario como ideal del ser humano, o como ideal del ser humano, y el de la simple y pura acumulación de capital y también, evidentemente, las ideologías del progreso. El problema radicaba en que los indígenas eran una raza rebelde, como reza el título de uno de los capítulos, que se aferraban a sus tierras comunales y rehusaban entregar por una migaja y con violencia su fuerza de trabajo. De esta manera recurrían a las vías de derecho mediante peticiones y litigios y también a las de hecho como motines, levantamientos y hechos de sangre individuales. Resulta novedoso, por lo menos lo resultó para mí, tomar nota de la cantidad de actos de resistencia armada protagonizados por los indígenas durante este periodo. Sin embargo, con el paso del tiempo, las comunidades indígenas fueron perdiendo sus tierras comunales y fueron sometidas al trabajo forzoso, al que siempre resistieron mediante la firma de varios contratos simultáneos con distintos patronos. Incluso algunos de ellos terminaron insertos en un régimen de colonato, consecuencia inevitable de su pérdida del acceso a las tierras comunales. Muchos terminaron proletarizados, sin tierra y sin trabajo. Tanto las vías de hecho como la legislación fueron los recursos mediante los cuales los indígenas fueron expropiados y proletarizados y se fueron laicizando. Sin embargo, la legislación y a veces las vías de hecho experimentaron ires y venires por el papel desempeñado por los indígenas en el plano político. En efecto, lo mismo los conservadores que los liberales se disputaban las lealtades políticas de estas poblaciones en sus competencias en el plano electoral o en sus conflictos en la esfera militar. En Nicaragua no era posible hacer política sin reclutar o sumar a los indígenas y ellos sabían jugar a fondo sobre esa circunstancia con base en el cemento de su identidad étnica y su organización comunitaria. Pero estos bastiones no eran incólumes, ya que algunos integrantes de la élite indígena estaban de acuerdo con la privatización de las tierras por medio de la venta a terratenientes y campesinos ladinos o por medio de la apropiación directa. En el caso de Sutiaba, el autor habla de una especie de burguesía indígena naciente a inicios del siglo XX, es decir, de un proceso de mercantilización de la tierra y de las relaciones sociales. También los liderazgos de las comunidades indígenas atravesaban periódicamente conflictos vinculados con los procesos de diferenciación económica interna
o por la inserción de algunos de sus miembros en las redes clientelistas de liberales o conservadores. También podían ocurrir disputas personales o de poder entre familias o facciones de las élites indígenas de la comunidad. De igual manera, afectaba la vida de las comunidades la intervención de la Iglesia en querellas por la posesión de las imágenes, la gestión de las celebraciones y la disposición de los fondos recaudados. Tales disputas eran conflictos de poder y también de identidad, en la medida en que los indígenas pretendían conservar su autonomía frente al poder eclesiástico, el cual no solamente era espiritual, sino también muy terrenal. Fueron de gran importancia en la disolución y en largo plazo de las comunidades las disputas de legitimidad ventiladas en los tribunales y frente a las autoridades del gobierno central entre la comunidad como autoridad tradicional y autóctona y la municipalidad como autoridad de origen colonial e insertada en el entramado institucional del régimen republicano. En estas disputas, los adversarios de los indígenas impugnaban la realidad y la validez de su identidad y pretendían borrar las memorias que le daban sustento. Sus consecuencias podían ser deleterias, porque podían provocar en el indígena un odio a sí mismo. Evidentemente que este fenómeno de suicidio de la identidad era consecuencia principalmente de la pérdida de la comunidad como institución de defensa y de las expropiaciones de las tierras comunales. En Chinandega, la comunidad se desintegró, pero en otros casos, como en Sutiaba y en Monimbó, los indígenas, a pesar de haber perdido signos de identidad, como la lengua y la vestimenta, fueron capaces de redefinir nuevos signos en donde, por ejemplo, la etnicidad se fundió con la clase. Así, en última instancia, la proporción de las poblaciones indígenas disminuyó de un 35% en 1900 a 20% en 1920 y a un 10% en 1950. La proporción de los indígenas, de las comunidades de los indígenas en el presente, no se indica en la obra, pero se señala que en el 2005 eran el 2% de la población, casi 100,000 personas. Pues no repito, casi 100,000 personas se autoidentificaban como indígenas. Pero lo cierto es que las comunidades siguen existiendo e incluso en la actualidad algunas poblaciones del norte de Nicaragua se han autoasignado lo que llaman una identidad chorotega. Además, las comunidades tienen existencia formal en la legislación nacional y ante la comunidad internacional, y hasta antes del endurecimiento del régimen actual, eran objeto de interés por parte de diversas ONGs. La revolución sandinista, según Gould, terminó en un desencuentro con las poblaciones de la vertiente pacífica, a diferencia del intento por remediar los errores cometidos con las poblaciones autóctonas y afrodescendientes del Caribe. El desencuentro guardó continuidad con la historia de Nicaragua anterior, dominada por la idea de la nación mestiza, idea de la cual tampoco se apartó el general Sandino. El desafío planteado por las comunidades indígenas si era posible insertarse por derecho propio en el régimen republicano, teóricamente establecido después de la independencia, y en la nación moderna a inventar en correspondencia con el Estado en proceso de construcción. Ambas tareas eran diferentes, ya que por un lado, los indígenas sin duda estaban dentro del Estado,
pero no cobijados en su régimen de derecho, puesto que se les aplicaba el trabajo forzoso en total desconocimiento de sus derechos individuales. También estaban dentro de un Estado defensor de la propiedad privada que rechazaba sus derechos colectivos sobre sus tierras. Por otro lado, no estaban ni podían estar en la nación mientras permaneciesen fieles a su identidad étnica. Se trataba de una nación de élites fisurada por facciones oligárquicas, perdón, repito, se trataba de una nación de élites fisurada por facciones oligárquicas y marcada por el sello del odio del ladino al indígena. Una nación con escasez de signos de identidad. Es significativo que sea solamente la bandera azul y blanco lo que identifica a los opositores al régimen actual, como que quienes luchaban en Monigbo en el 2018 no se definían como indígenas. Una nación además obsesionada por el culto al indio muerto, una feliz expresión de nuestro colega Arturo Taracena, y la afirmación del mestizaje del indio muerto, se integra muy bien en la raza cósmica, y simultáneamente la negación del indio vivo, como diría Arturo Taracena, el que anda ahí por la calle. Bull reconoce que el problema del multiculturalismo es un asunto que no han podido resolver los regímenes liberales constitucionales y sus respectivas naciones. Tanto el régimen legal como las identidades de todas estas formaciones políticas, tanto las democracias liberales como las naciones modernas, para llamarlas de alguna manera, son homogenizadoras. Y en ese sentido Nicaragua no es original. O sea, todas las naciones homogenizan, y en el caso de Nicaragua, pues se homogenizaron teóricamente, no lo han logrado, en mi opinión, sobre la idea de la nación mestiza, y los ticos, pues como ustedes saben, somos blanquiticos. El liberalismo en su vertiente económica y en su vertiente política justificaban este principio: ley igual para todos y nación, como decía la Revolución Francesa, única e indivisible. Ciertamente, a fines del siglo XX, en algunos países han hecho avances al respecto, por ejemplo en Canadá. Pero estos avances han ocurrido en contextos de régimen democrático y Estado de Derecho. En este punto, Nicaragua no ha podido avanzar porque tanto la democracia como el Estado de Derecho han sido fenómenos casi totalmente ausentes en su historia. Se ha invocado la ciudadanía liberal frente a la identidad indígena, pero esta ha sido una excusa para políticas racistas y de expropiación o para proyectos verticales y productivistas, como fue el caso de la Revolución Sandinista. En el presente, el futuro de las comunidades indígenas nicaragüenses pasa por una democratización de su régimen político y por la búsqueda de un estilo de desarrollo acorde con esta época de crisis ambiental. Y para terminar, doy la bienvenida a esta nueva edición del libro de Jeffrey Bull e invito a quienes se interesan por el futuro de Nicaragua a esta lectura que permite conectarlo con su pasado y con su presente. Gracias. Bueno, agarra el micrófono. Muchas gracias. Yo
me llamo Jorge Cuellar y voy a comentar sobre Solidaridad bajo asedio de Jeffrey Gould. Muchas gracias a todos por estar aquí y gracias por la oportunidad de conversar sobre este libro tan importante para mí personalmente, que lo leí en posgrado en un seminario con Gilbert Joseph y cuya publicación resulta oportuna y necesaria en el 2026. Este texto importa porque nos ayuda a pensar múltiples problemas que rara vez he visto abordados en conjunto a través de la historia salvadoreña. La formación y la desarticulación de la solidaridad, la degradación ambiental de la vida costera y la dificultad de sostener formas colectivas de supervivencia bajo condiciones autoritarias. Por un lado, el libro es una historia del ascenso y la caída de la militancia laboral y de la industria camaronera en Puerto de Triunfo, comenzando en los años 70, pasando por el conflicto armado interno en los 80 en El Salvador y entrando en los 90, cuando el país ya es golpeado por el neoliberalismo. A pesar de que Gould no se enfoca tanto en el liderazgo guerrillero y la guerra como narrativa nacional más amplia, el libro hace un excelente trabajo de tejer esa historia mediante alianzas condicionales con federaciones laborales nacionales, la represión estatal sobre el sindicalismo local y el entramado de vínculos políticos formales en estas comunidades pesqueras. Más bien, el libro se concentra en las luchas por la sobrevivencia en el espacio del trabajo organizado, los esfuerzos prácticos por hacer más viable o vivible la vida cotidiana, utilizando una base de archivos muy potente y precisa, pero especialmente los testimonios de trabajadores camaroneros, pescadores y obreros de las plantas empacadoras, en su mayoría mujeres, en este enclave costero de la bahía de Tiquilisco. Para mí, precisamente, esta sutileza política y el hecho de que el texto insiste en desarrollarse en este nivel de análisis, el que hace el libro que sea tan útil para entender el presente que vivimos hoy en El Salvador y en Centroamérica. Uno de los temas más impactantes para mí al volver a leerlo es que el texto se niega a separar la vida, el trabajo y el ambiente. Puerto del Triunfo aparece no solo como un lugar de trabajo, o un pueblo sindical, sino como un mundo social y ecológico, construido alrededor del procesamiento de camarón, la pesca, los manglares, la bahía misma. El auge económico transformó rápidamente el puerto en los años 60, como muestra el libro con gran maestría, pero esa transformación, más allá del drama político que enfrentaba la gente durante la guerra, ya era desigual y ecológicamente destructiva. Llegaron personas a trabajar como migrantes trabajadores, se multiplicaron las casas hechas de el manglar mismo, dice Gould chistosamente, se transformó básicamente en el servicio para el pueblo. Así le quedó el apodo Puerto el Tufo, por las condiciones nocivas producidas por la industria y desechos humanos que en alguna medida hacían posible la misma vida. Gould nos muestra que el daño ecológico no es consecuencia de la historia laboral, sino que estuvo presente desde el principio. Por ejemplo, señala que el declive del valioso camarón blanco ya estaba ligado en gran parte al arrastre de pesticidas provenientes de plantaciones algodoneras cercanas, incluidas propiedades de las mismas oligarcas vinculados a este boom camaronero. La privatización de la tierra también forma parte de esta historia. En efecto, el sistema que generaba trabajo y ganancia también estaba dañando la base ambiental de ese mundo. Para mí, pensar en el desplazamiento actual de pescadores artesanales en El Salvador, que apenas sobreviven mientras sus medios de vida se vuelven cada vez menos viables, hace crucial leer textos como este desde una perspectiva ambiental. En estas comunidades pesqueras de pequeña escala, en los restos del colapso industrial de la pesca relatada en el texto, todavía hay mucha gente, como las del libro, que sigue sacándole lo que puede al mar. Ya quedaron atrás los días gloriosos del abundante chacalín, como le dicen al camarón, porque año tras año se ha ido votando por la sobrepesca, la pesca de arrastre industrializada y el calentamiento del mar, que cada vez deja menos para quienes sobreviven de lo que el océano ofrece. A esto hay que sumar, por supuesto, el desplazamiento forzado presente de comunidades pesqueras con proyectos buquelistas, como Surfsea 1 y 2, y en el Puerto de la Libertad otro ciclo, y otros proyectos cerrados en el territorio nacional
que cada vez más van privatizando las costas, convirtiendo comunidades pesqueras y cooperativas en pueblos turísticos de playa. Es esta transición al neoliberalismo que analiza Gould en un momento inicial, que ahora es un proyecto plenamente desarrollado, destructivo y esteroidal. Esta es una de las razones principales por las cuales el libro cobra tanta relevancia en 2026 para mí. Y me pregunto si esta dimensión ecológica fue un punto de partida clave, ¿verdad?, de la elaboración inicial. En El Salvador de hoy, donde las comunidades de pesca artesanal y las cooperativas costeras siguen viviendo en condiciones de vulnerabilidad, el análisis que ofrece Solidaridad Bajo Asedio nos permite comprender que las secuelas a largo plazo del colapso de la industria camaronera no son meramente económicas ni se limitan a Puerto El Triunfo, sino que forman parte de transformaciones ecológicas y políticas mucho más amplias. En el epílogo, Jeff describe un mundo en el que miles de personas en torno a la bahía de Quiquilisco sobreviven gracias a esta pesca artesanal. La recolección de curiles, el cultivo del camarón, la migración y otras formas de trabajo precario. Él resalta que estos medios de vida siguen amenazados por la contaminación química, la sobrepesca y la destrucción de los manglares. Al leerlo, el libro me parecía. Pienso, por ejemplo, en el caso de 2022, quizás no conocido aquí, pero en la isla Espíritu Santo, situada a unos 15 minutos de Puerto El Triunfo, una isla de manglares donde 22 habitantes fueron detenidos bajo el actual régimen de excepción, acusados de asociaciones ilícitas y señalados como miembros de pandillas. Solidaridad Bajo Asedio nos ayuda a situar estos hechos en su contexto histórico. El concepto de la desindustrialización tropical resulta sumamente útil para comprender esto. Permite definir el escenario tropical como un espacio de historia laboral y social que documenta el vaciamiento de toda una comunidad local dotada de un extraordinario potencial organizativo. En efecto, lo que desaparece no es solo el empleo formal, sino esta ecología más amplia de la vida de la clase trabajadora, las instituciones, los ritmos, las expectativas y las formas de fuerza colectiva que en su día, como marca el libro, hicieron posible imaginar una vida digna en este rinconcito de El Salvador. A mi juicio, esta es una de las lecciones más perdurables que el libro ofrece para el presente. El colapso laboral y el agotamiento ambiental no son historias separadas, se refuerzan mutuamente. Y si pensamos metafóricamente del lodo o los bancos de arena, deben de entenderse siempre en estrecha relación uno con el otro. Sin embargo, en el centro del argumento de Gould se encuentra la cuestión de la solidaridad. A medida que él traza tanto la construcción como la desarticulación de la misma a lo largo de los capítulos. Este tipo de vocabulario es sumamente relevante porque evita dos errores comunes y convierte la solidaridad en una actividad cotidiana y en un proceso abierto. Esta historia no idealiza la solidaridad como algo automático, garantizado por una posición de clase compartida o por afiliaciones nominales, pero tampoco asume que la fragmentación, junto con los horizontes políticos bajo los cuales los trabajadores de la tierra y el mar se guiaban, fuera inevitablemente condenada al fracaso desde el principio. Gould demuestra que la solidaridad debe construirse mediante la lucha, la organización y arduos procesos de aprendizaje político que desafíen las trivialidades y los truismos, suposiciones y las normas culturales. Esto resulta especialmente evidente en el papel de las trabajadoras. Una de las principales aportaciones de Gould es situar en el centro de un esfuerzo sindical integrado mayormente por mujeres, a las trabajadoras de las plantas procesadoras, cuya labor organizativa transformó el sindicato de la industria pesquera en la década de los 70. Gould documenta cómo estas trabajadoras desarrollaron un alto grado de lo que él denomina poder asociativo, una cohesión interna capaz de traducirlo en una ventaja estratégica en el propio lugar de trabajo para hacer valer sus reivindicaciones ante los responsables de la industria. Estas luchas de carácter interlocal
libradas en la planta de producción no solo lograron mejoras salariales y de las condiciones laborales, sino que también tuvieron un impacto significativo al visibilizar las relaciones de poder y las vías para luchar por mejores condiciones. Procesos que dependían de la inclusión de trabajadores temporales en situaciones de mayor precariedad, mujeres e incluso menores de edad que en ese momento falsificaban su documentación para poder trabajar. La solidaridad es producto de la lucha y se genera a través de ella. Es temporal, condicional e históricamente específica. Gould incluso nos muestra que el CIP logró formas de hegemonía local en el puerto, un logro notable que demostraba su legitimidad ante la sociedad local. Durante este breve pero instructivo periodo, los trabajadores lograron conquistar formas significativas de autonomía y dignidad, incluso en condiciones autoritarias y en el contexto de un país en guerra. Sin embargo, Gould presta igual atención a los límites de estos logros. El movimiento obrero en Puerto del Triunfo nunca fue homogéneo ni estuvo exento de fisuras. Se vio fragmentado por la segmentación laboral, el género, la ideología y las distintas experiencias de trabajo y supervivencia. Estas fracturas cobran especial relevancia gracias al uso que hace el autor del concepto de desencuentro, una noción súper amplia e inmutable para describir los encuentros fallidos entre grupos que aún compartiendo intereses generales interpretan de manera distinta el lenguaje político, las necesidades prácticas y el propósito de las estrategias colectivas. Se trata de una lección de gran vigencia actual. El conflicto entre el sindicato tierra y el sindicato agua, como se llaman en el libro, constituye el ejemplo más claro de ello. Tanto los trabajadores de la planta como los pescadores resistieron la explotación que los afectaba, pero lo hicieron desde economías morales y experiencias laborales muy distintas. Su incapacidad para forjar una solidaridad duradera no obedecía simplemente a antagonismos personales o ideológicos, sino que reflejaba mundos vitales, estructuralmente distintos y experiencias de explotación inequívocas. Al reflexionar sobre esta vulnerabilidad diferenciada en un grupo, me llama la atención como la movida, por ejemplo, algo muy importante del libro, cobró gran importancia para los pescadores de Puerto del Triunfo, pero también cómo se vivió como un desencuentro. Los pescadores participaban en la ley ilegal de las capturas, lo que constituía una forma práctica de compensación y un seguro de vida frente a una gestión explotadora y prácticas negligentes. La movida era algo como que se aceptaba. Sin embargo, para muchos trabajadores de las plantas, especialmente para las mujeres, cuyos empleos se veían amenazados a medida que aumentaban las pérdidas financieras por estas movidas, ¿no? En este contexto, por un momento tolerada la movida, ¿no? Empezó a percibirse menos como una forma de resistencia local y más como una conducta directamente contraria a los intereses de las mujeres en las empacadoras. Así se fue gestando un profundo desencuentro. La cuestión fundamental, por supuesto, es que formas de vida estructuradas de manera distinta generaron concepciones diferentes de justicia, de resistencia, de solidaridad a nivel local, a lo largo de la cadena de valor del camarón. Este libro ofrece numerosos momentos reveladores para comprender a El Salvador actual. Uno de los principales problemas políticos que enfrentamos hoy no solo es la represión desde arriba, sino la fragmentación desde abajo. Resulta difícil forjar alianzas amplias porque los diversos sectores subalternos a menudo habitan realidades distintas y no logran encontrarse en el plano político. Estamos fragmentados, ¿no? Una consecuencia real y clave para entender el neoliberalismo hoy y las nociones de solidaridad que se fueron evacuando de su significado profundo. Sin embargo, dialogando con Gould, quiero pensar que la solidaridad aún señala un potencial enorme. El texto nos brinda una manera de reflexionar sobre estos persistentes desencuentros, ¿verdad?, en el campo político, sin reducirlos a mera ingenuidad, error, negligencia deliberada o traición. Todos estamos situados en contextos específicos y entendemos la política de lugares concretos. Se oye sencillo, ¿verdad?, pero en la práctica continúa siendo bien complicado.
Y me siento reafirmado como intelectualmente leyendo el texto porque la infrapolítica, haciendo eco del antropólogo James Scott, y la política de la vida cotidiana se sitúan al centro de los debates, las disputas y las luchas políticas que surgen entre el sindicalismo y la política nacional de ese momento. Gould presta aquí gran atención a lo que podría denominarse una política menor, las luchas salariales, las formas de cuidado, los esfuerzos por reducir la humillación y hacer la vida habitable, así como las prácticas de dignidad que no siempre aparecen en el gran discurso de la revolución o el poder estatal. La labor práctica y organizada en la industria camaronera buscaba apoyar integralmente a la familia pescadora, lo que condujo a muchas pequeñas victorias, ¿no? Se eliminaban condiciones humillantes y tortuosas, se contrarrestó la estacionalidad del trabajo, revirtiendo parcialmente la flexibilización laboral, y se socavó el poder concentrado en manos de los gerentes. Estas políticas menores son esenciales y forman parte de las luchas cotidianas de trabajadores y comunidades que, a pesar de la creciente explotación industrial y del contexto político marcado por el conflicto armado interno, supieron apoyarse mutuamente, negociar y llevar vidas significativas. La organización en este contexto constituía en sí misma un desafío, una actividad vista sospechosamente por muchos, en la que las actividades sindicales, ¿no?, y los líderes sociales eran frecuentemente intimidados, hostigados y en algunos casos víctimas de desaparición forzada. El libro también contrasta explícitamente las grandes utopías revolucionarias con aspiraciones igualitarias de menor escala y insertadas en la lucha cotidiana. La izquierda organizada, sugiere el autor, a menudo ignoró o malinterpretó esas aspiraciones más concretas. Debemos prestar mucha atención a estas lecciones y el libro nos pide desconfiar de quienes nos lo hacen. El deseo de descanso, de un trabajo estable, de seguridad física, de un sustento digno vinculado a la tierra o al mar, de una existencia no definida por la humillación, estas no son demandas secundarias. Gould nos muestra que formaban y forman parte de la gramática práctica mediante la cual se construye la vida colectiva. Los trabajadores de Puerto El Triunfo no se limitaban a esperar el momento de convertirse en sujetos revolucionarios propiamente dichos, ya estaban creando experiencias de dignidad parciales y arraigadas, desplegadas en situaciones de profunda carga política, casi como una muñeca mafioshka, así como lo iba pensando, participando en luchas personales y locales dentro de un escenario de lucha nacional, a su vez inmerso en la lucha mayor que fue la Guerra Fría, ¿no? Arraigadas en una ecología costera específica, marcada por puertos, pesquerías, exportaciones de camarón y manglares. Estas luchas nunca se limitaron únicamente a los salarios en un sentido estricto. Se trataba también de defender el mundo material que hacía posible la vida colectiva, a pesar del panorama político nacional. Cuando ese mundo resultó dañado por la represión, la reestructuración neoliberal mediante el fraude financiero, que es una parte muy importante del libro, la contaminación y la sobrepesca, el perjuicio fue tanto político como ambiental. Esa reducción de alcances para mí uno de los temas más perdurables del libro. Gould señala como el significado de interés y solidaridad, a veces era estaba en contradicción, pasando de la amplitud social a finales de la década de los 70 a quedar confinado a los muros de la fábrica en los años 80. La desarticulación de la solidaridad obrera no significó que la gente dejara de interesarse por los demás, más bien permite historiar cómo cambiaron sus estructuras de obligación e imaginación política al verse comprimidas y volcadas hacia el propio entorno inmediato. Así, en este relato sobre el neoliberalismo, dicha racionalidad económica operó no solo a través de las finanzas, sino también restringiendo el propio significado de la solidaridad. Se empujó a los sindicatos a centrarse en cosas materiales básicas que afectaban únicamente a sus afiliados, mientras se normalizaban la subcontratación y el interés propio fragmentado.
al ser producto de la sociabilidad, la solidaridad puede transformarse a la par de una sociedad en decadencia. Cabe recordar el inicio del libro, donde Kuhn describe como ciertas formas de lealtad, legitimidad y solidaridad, antes vinculadas a estos sindicatos de pescadores de camarón, parecían haberse trasladado a las pandillas. No creo que él sugiere aquí que los sindicatos y las pandillas sean lo mismo, ¿verdad? Más bien demuestra que la necesidad de pertenencia y identidad colectiva, ¿verdad? Esto de luchar unidos no desapareció cuando se destruyeron las instituciones laborales. De hecho, surgió un vacío que fue ocupado por estructuras coercitivas y punitivas, ¿no? Se trata de una dinámica importante en la vida cotidiana salvadoreña que de diversas maneras y en distintos ámbitos locales se extendió por todo El Salvador durante las décadas de la posguerra. Mi propio trabajo trata de estos temas de fragmentación del diario vivir y el diario salvadoreño. Pero Bull también nos recuerda que las prácticas cooperativas y los esfuerzos comunitarios perduraron en torno a la bahía de Tiquilisco, incluso tras el colapso industrial, las huelgas históricas fallidas, ¿verdad? Desacuerdos políticos, corrupción estatal, violencia de pandillas y oleadas de migración. Incluso las formas de resistencia limitadas y frágiles pueden generar relaciones sociales distintas, aunque sea brevemente, y dejar tras de sí importantes recursos políticos en forma de historias orales y en la película que acompaña el libro, los ánimos que la busquen. Estos esfuerzos continúan hoy en El Salvador, como en la isla Espíritu Santo que les mencioné, o en otras comunidades costeras y de manglares, cuyos medios de vida se ven continuamente erosionados y criminalizados por un Estado errático y autoritario. Se trata asimismo de solidaridades bajo asedio. Como escribe Jeff hacia el final del texto, los recuerdos de solidaridad encierran su propio potencial radical. Creo que esto es lo que debemos de luchar hoy. Este es el desafío que el texto nos plantea al presente y al futuro también. Gracias. Muchas gracias a ambos comentaristas. Tenemos, bueno, primero que me recordó Thais que el libro está a la venta y tiene un descuento de 40% cada uno. Así que, ojalá lo compren. Y si alguien tiene un comentario, una pregunta. Bueno, me encantó todo esto. Pues mira, la pregunta es, ya, obviamente, sobre cómo, es una pregunta retrospectiva, ¿no? Como pensando del libro, del primer libro, pero también del otro, o sea, pensando en clase y raza, porque escribe sobre las dos cosas. Sí, claro. Te veo como un historiador que escribe tanto sobre raza como clase. Y pensando hoy en día, volviendo a tus textos de los 90, o el primero específicamente, sobre el mestizaje, ¿cómo dirías que entiendes tú la teorización racial? ¿La qué? La teoría racial del libro. O, digamos, ¿cómo está en diálogo con algunas teorías raciales o teorizaciones de la raza o la formación de raza? Como pensando, por ejemplo, en el texto lo veo como un poco en conversación con el texto de Greg Grandin sobre Guatemala, sobre el mestizaje, la sangre de Guatemala. Pero también pensando en el trabajo de Julia Hooker sobre Nicaragua y la raza. Sí, sobre la Costa Mosquito. Pues la pregunta quizás no es una pregunta del campo de historia, quizás más bien se conecta a otros campos académicos, pero pensando en cómo la manera que tú entiendes la relación entre raza y clase y cómo quizá es una gran pregunta, pero a la vez creo que quizás es algo que conecta los dos textos acá hoy y quizá lo podemos pensar como la manera que cuando enseñabas,
¿cómo enseñaste tú la relación entre las dos cosas? O sea, la formación de raza en conexión a la clase. Porque el mestizaje tiene todo que ver con eso, hasta cierto punto. Porque ¿no? ¿qué puede repetir lo que no- Pues la relación entre clase y raza, o la relación co-constitutiva entre las dos cosas, y el mestizaje como algo que sigue los ritmos del mercado, ¿verdad? Digamos, como tú lo hablaste, lo mencionaste en el contexto de la clase ladina en Nicaragua, queriendo como, digamos, abandonar sus raíces indígenas, y como el mestizaje como proyecto nacional también es una formación de raza, ¿verdad? O una nueva formación de raza con propósitos tanto nacionalistas como económicos. Entonces la pregunta va un poco por ahí, digamos que no sé muy bien cómo formular exactamente lo que quiero preguntar, pero más o menos cómo dialogas, digamos, con las teorizaciones de la relación entre estas dos cosas, entre la formación de clase y la formación de raza. Bueno, bueno, es un tema pues, bastante complejo, ¿verdad? Sí. Honestamente, yo creo que tratando de recordar cómo hacía ese trabajo, no creo, o sea, en ese momento, cuando comencé ese trabajo, yo estaba dialogando quizás con la revolución sandinista. Es decir, que toda esa experiencia, digamos, esa experiencia y tantas esperanzas, así, muertas, ¿verdad? O sea, ¿qué había pasado? ¿Por qué en esas comunidades la revolución había básicamente fracasado? O sea, esas eran más bien mis preocupaciones más allá del trabajo cotidiano que estaba metido en la investigación. En cuanto a las teorías de raza y clase, yo me acuerdo leyendo John Comora, que ahora es persona no grata, pero como sus escritos, yo creo que me influenciaba bastante, pero yo creo que, por ejemplo, en el caso que describió muy bien Víctor Hugo, en Matagalpa, es casi la cuestión de clase y raza, es casi ni siquiera una cuestión, es decir, que están tan interrelacionadas que es para mí imposible separar las dos categorías, porque evidentemente el trabajo que hacían los indígenas era, o sea, no había manera de hacer, digamos, el trabajo forzoso en esas zonas sin que existiera, digamos, la categoría de indígena. Pero esa categoría de indígena, más bien se utilizaba para obligar a la gente a ser trabajadoras. Entonces, para mí era sumamente interrelacionado. Hay más. Bueno, muchas gracias por la presentación del libro y a la editorial por la revisión. Y justamente cuando un libro se reedita, yo pienso que es un libro que de una u otra manera tuvo una recepción determinada. Y yo quisiera preguntarle a Jeff como si puede hablar un poco de eso, porque en algún momento dijiste sobre, en el caso de la Nicaragua mestiza, que tuviste que haber patentizado esto. Y bueno, esto quiere decir que el concepto o la conceptualización tuvo un apego determinado. No estoy pensando solo en el apego que tuvo en el campo académico, sino en otros campos, y me gustaría si se puede referir a eso. Bueno, sobre memorias mestizadas, sobre mestizaje. ¿No? Sí. Pues, honestamente, no estoy muy seguro, ¿verdad?
¿verdad? Y realmente creo que se usaba durante un momento en los 90, o sea, y creo que tenía cierta aceptación entre, digamos, grupos indígenas, pero ya después no sé por qué, porque no circulaba el libro, porque no te interesa, no. Más o menos se dejó caer, ¿verdad? Como libro con cierta influencia. Ahora, quién sabe, ¿verdad? Con la situación ahí, dudo mucho que lo van a dejar circular, pero seguro van a hacer un intento, ¿verdad? Vamos a mandar a Víctor Hugo unas caras. Sí, no sé. Pero, bueno, pero voy a aprovechar la pregunta. O sea, la manera en que Jorge describió su relevancia a El Salvador me llama mucho la atención. Y es curioso como a veces uno hace las cosas y tiene como consecuencias inesperadas, ¿verdad? Por ejemplo, esa cuestión ecológico, ambiental, que es muy importante. Tengo que decir que cuando comencé ese trabajo no estaba pensando en lo más mínimo, ¿verdad? Pero bueno, en fin, más bien la cuestión ambiental se impuso, ¿verdad? Que no pude evitarlo, aunque no creo que no entre en gran profundización. Pero son aquí, son las consecuencias inesperadas y con ese libro digamos, el mito de Nicaragua Justicia, vamos a ver si tiene otro momento. Ojalá, ¿verdad? Porque uno hace esa clase de trabajo pensando, o sea, yo tengo que confesar que desde muy joven me he identificado políticamente, ¿verdad? Entonces, es difícil hacer esa clase de trabajo si uno no está animado hasta cierto punto por alguna mística, ¿verdad? Y eso siempre, a pesar de todo, siempre ha tenido importancia para mí. Entonces, ahí está la esperanza, ¿no? Sí, recuerdo un texto donde Jeff dice que se preguntaban, tanto en esos polvazales en Nicaragua, en Matagalpa, a caballo, y qué diablos estoy haciendo yo aquí. O recuerdo cuando escribía Solidaridad bajo asedio y estaba haciendo el documental, que me decía, puta, tengo que ir a meterme a ese puerto tomado por las maras, que era un viaje que quién sabe si volvía. Realmente uno decía, bueno, Jeff está medio loco o realmente le gusta lo que hace, porque la investigación histórica en Centroamérica, aparte de Costa Rica y aparte de la experiencia de Michelle en Nicaragua, ¿verdad? De Alcurn, la investigación, es muy difícil y sigue siendo difícil. Y ahora quizás por la vuelta de estos autoritarismos vuelven condiciones que en principio hace 30 años se creía que iban a estar extintas y han vuelto, y eso vuelve estos libros de Jeff muy importantes. De ahí que sea una gran cosa que la editorial de la Universidad de Costa Rica finalmente le haya hecho honor al autor y los haya publicado en estas versiones tan bonitas que inventó Alex, ese formato tan bonito. El primer formato de la Nicaragua Mestiza publicó el CIAC, que Víctor Hugo era director en ese momento. No se encuentra más, ni siquiera en librerías de viejo. Era un formato un poco, digamos, poco agradable para quien lo leía, porque era una letra diminuta. Y en cambio, este formato está hecho por un editor que sabe lo que quiere un lector.
y se disfruta entonces leyendo. El libro se abre perfectamente, la letra es letra para lectores, lectoras, y por eso deberían aprovechar y comprar. Y las invitamos a un refresco para celebrar esta edición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Comentaristas y autores. Mucho gusto.